hablemos del primer tema, jerarquía. Qué bueno, hay que decirlo, que por fin todo mundo esté de acuerdo en México, prácticamente, hemos llegado a eso, también hay que verlo, que tienen la jerarquía, los tratados internacionales de la Constitución. El artículo 133 dice que serán ley suprema de la Unión, pero no dice que tiene jerarquía constitucional. Claro. Ahora, el tema es práctico. Yo soy un juez de Tinguindín, que tengo mi ley interna, ¿no? Mi ley del Estado y mi ley federal y la Constitución. Los tratados no están editados, tienes que pedir un CD, y son mucho más de los que creemos. De acuerdo a la definición de la Convención de Viena, todos los acuerdos entre Estados son tratados. Entonces, nosotros siempre hemos propuesto, primero, que el juez, que es difícil cuando no tiene acceso a todo, aplique obligatoriamente aquello que favorezca más a la persona. Eso no lo dice aquí. Habla de interpretación conforme, que es el modelo español, pero en España tienen Tribunal Constitucional, al cual está referido, incluso el derecho a amparo se va a Tribunal Constitucional. Entonces ahí no hay bronca, pues es el Constitucional el que dice si fue bien o mal. ¿Por qué no quieren el principio pro persona? ¿Y por qué no quieren que, como pasa en los países anglosajones, en vez de ratificar el tratado, lo convierten en ley interna, lo que hacen los americanos, Bill of Implementation? ¿Qué nos cuesta convertir el tratado en ley interna? Déjame decir una cosa también como reacción a lo que se platicó en el anterior bloque. Yo creo que plantarnos entre si es mejor que se apruebe o es mejor que se debata o es mejor que se le añadan cosas, etcétera. Yo creo que ese no es realmente el debate que se necesita, ¿no? Porque evidentemente si logramos meter lo más posible a esta reforma, pues todos estaríamos perfectamente contentos y satisfechos. He escuchado, por ejemplo, a alguien que dice, yo prefiero que no se apruebe como está a que se apruebe. Eso, sinceramente... Eso es un falso debate. Creo que es un falso debate y es alguien que no conoce realmente lo que necesitamos y lo que hemos vivido. Por eso yo diría, no considero que por ahí vaya el debate, sino más bien qué le podemos añadir, qué trascendencia tiene, qué ventajas tal como está. En cuanto a los tratados internacionales, yo soy muy consciente, y así lo he planteado muchas veces, que sí teníamos dos niveles de derechos. O sea, los derechos humanos de los tratados internacionales tenían una limitada aplicación, eran derechos de segunda categoría. Y ahí es donde se encuentran los más altos niveles de derechos. Es más, hay derechos que no se encuentran en nuestra Constitución y sí en tratados. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, o el mismo fuero militar que más adelante vamos a hablar, etc. Lo que considero es que la redacción tal como está en este proyecto de minuta, más que resolver el tema formal de los tratados, se mete al tema sustancial de los derechos. Es decir, a lo que le da jerarquía constitucional, la más alta, son a los derechos de los tratados internacionales, que es lo que realmente se busca. Porque aquí no son los tratados económicos, los tratados comerciales. No, son los tratados que contienen derechos humanos. Que son primera, segunda y tercera generación. Todos los pactos de derechos civiles y políticos, etc. Eso sí adquieren, tal como está la redacción que tiene ahora diputados, sí adquieren el más alto nivel constitucional. ¿Pero cómo se aplica? El juez, conforme al principio de interpretación conforme, porque además la redacción del principio de interpretación conforme, tal como está propuesta ahora, es incluso más de avanzada que su, digamos, modelo original en España, que es donde arranca la idea de la interpretación conforme. Porque ahí lo que dice en España es, la Constitución, como norma principal, tiene que ser interpretada, complementada del derecho con los tratados internacionales. Pero si leemos tal como está la propuesta que tiene diputados actualmente, dice que el juez tendrá que interpretar el tema de derechos humanos usando simultáneamente, al mismo nivel, sin distinguir una de otra en jerarquía, sino con igual jerarquía, las normas internacionales y las normas constitucionales. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a aplicar finalmente? Tiene que aplicarlo de manera que no niegue, limite o restrinja el derecho. De alguna forma, esta redacción obliga,
ese es mi punto de vista, a una aplicación del principio pro persona. Sí, sí, lo que pasa es que yo veo, y estamos, como tú dices, comentar, yo no veo por qué no ponen el principio pro persona. Esa es la razón, ¿por qué lo quitan? Estas cosas no... Tú estuviste me dices, dame un argumento de por qué no se pone. Bueno, yo no... Pero como tú estuviste cerca, es sospechoso, ¿me entiendes? Si se puede decir, apliquen lo mejor para la persona, lo saben, tienen el proyecto en la mesa que hicimos nosotros, ¿por qué no lo hacen? Y yo no creo que haya tanta distancia entre lo posible. Yo soy legislador, el día que estamos ganando este programa tengo audiencia larga, espero, con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el licenciado Juventino Castro, fue ministro de la Corte, y es lo que vamos a discutir hoy. ¿Por qué no lo metemos? ¿Quién se opone? Que levante la mano el que se oponga. No el misterio de no se puede, ¿por qué? Que el que no quiera que levante la mano frente a la opinión pública y diga, yo no quiero, y no que nos los escamoten. ¿Usted qué piensa? Déjame nada más completar, porque ya te estoy quitando la palabra, pero dado que metiste el tema. Si recordamos, es la única razón que yo podía entender de qué pasó con aquella redacción, porque esta es una minuta que antes se originó en diputados. Sí, que era peor, la de diputados era más chiquita. Es que el principio de pro persona, tal como se incluyó ahí, eso sí que era contraproducente. Porque era un principio pro persona complementado con el principio de no contradicción con la Constitución. Sí, yo lo han de recordar. Eso era lo que era negativo. Bueno, a mí este tema es de los más interesantes y de los más polémicos del dictamen del Senado. Yo no coincido en que constituya un avance importante la inclusión del principio de interpretación conforme, porque pienso que precisamente ahí radica el problema. Ahí radica el problema porque correlativamente a que no se le dio el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados, entonces está a lo que dispone en jerarquía el 133 constitucional. Y esto es muy grave, porque en el catálogo y en los contenidos de derechos humanos están muchísimo más ampliados en los convenios, en los pactos, en las convenciones, que en la misma Constitución. Y esto ni siquiera es una cuestión de interpretación subjetiva, ni mucho menos. Hace unas cuantas semanas, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución en la cual se oponía a que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invocara una instrumentación internacional sobre una ley federal, sobre reparación del daño. Y eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave. Esto vinculado claramente en oposición al principio de interpretación conforme, el principio pro persona de aquella tradición latina vieja del indubio pro chive, que en caso de duda aplíquese lo que mayormente favorezca a la persona en el ejercicio de sus derechos. Creo que esto es precisamente lo que debe incorporarse y limita esa interpretación sesgada de que si la Constitución deberá aplicarse cuando a veces tiene menos derechos que los instrumentos internacionales. Y yo me pregunto, y Ricardo sabe, y le voy a hacer una última pregunta, pasar a la voz al compañero. Ya cuando estábamos terminando el trabajo del CENCA, yo te pedí muy especialmente, había mucha resistencia, sí las hay, en eso tiene razón, las hay. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo, por ignorancia. Las hay por ignorancia. Eso tú y yo lo hemos vivido. Les puse la resolución 94, que ya no entró redactada, la redacté en un papel, que era que dijera sencillamente, una vez que se ratifica el tratado internacional, se convierte en ley interna porque se manda a la Cámara de Diputados para que haga un estudio, la comisión respectiva, de cuáles son las leyes que se deben reformar, y luego se pasa a las legislaturas de los estados para que la reformen. Y entonces ya no hay problema. A ti y a mí nos dijeron, porque nada de esto es caprichoso, y me lo dijo un subsecretario, no digo cuál, cuando le hablé por teléfono, que es experto en derechos humanos, me dijo es que la derecha no quiere, porque creen que nos van a meter goles internacionales, que nos van a meter la sociedad de convivencia, o que nos van a meter el derecho al aborto. Es parte de la ignorancia. Lo dijo un gran experto que está, como es del gobierno, está en contacto con los partidos de derecha. Tienen temor de que esos tratados rebasen, ¿sí?, en otros ámbitos, aunque México los vote, y entonces vengan a derecho interno. Es decir, se están guardando la posibilidad de aplicarlos o no aplicarlos. ¿Tú qué piensas de la introducción a las leyes internas de los tratados internacionales? Bueno, retomando un poco también esta cuestión de interpretación conforme, la fórmula que utiliza la Constitución española es
interpretación conforme a instrumentos internacionales. Aquí, como bien dice el doctor Sepúlveda, es Constitución y tratados. ¿Qué va a pasar en el tema del arraigo, por ejemplo, que está constitucionalizado y que choca fuertemente con el espíritu de tratados internacionales y con la interpretación que se ha dado en la materia, y que incluso ha sido condenado por organismos internacionales, ¿no? Por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por el Comité de Derechos Humanos en marzo, y las regresiones de esos aspectos tan nocivos de la reforma penal no la estamos desacreditando ni invalidando completamente, tiene aspectos positivos como la presunción de inocencia, pero esta cuestión del arraigo y el sistema de excepción para la delincuencia organizada es muy grave y esto contraviene tratados internacionales. Sin embargo, con este principio que por lo menos es ambiguo, se está colocando ahí, hay un conflicto de normas que bajo el principio pro persona pues sería subsanado obviamente en favor de la persona, ¿no? Y se haría valer los derechos a la libertad, ¿no? Vengo que ponga el tema. Puede haber un artículo de la ley o de la Constitución que esté en contra flagrantemente del tratado. Aunque tú digas que el tratado tiene una jerarquía, hay un engaño, porque no cambias esos artículos. Y voy a dar un solo ejemplo. Cuando entramos a la Corte Penal Internacional, y yo fui responsable de esto en Europa, que tardó mucho, hicieron una reforma al artículo 91 de la Constitución, que dice que el presidente de la República y el Senado resolverán cuándo se puede, cuándo hay jurisdicción. Eso es contrario al tratado, sí, que crea la Corte Penal Internacional. Por X razones, y se hicieron patos, ¿verdad? Se hicieron patos allá. Yo hablé con el presidente de la Corte, no quiero entrar en detalles. Y yo digo, y debe modificarse ahora, ese artículo 21 es contrario al tratado. Vamos a cambiarlo. Si no lo quieren cambiar, ya hay sospecha de que nos están tomando el pelo. Perdón que se los diga. Y eso, en cualquier tribuna de la Cámara, nos deben de responder. Si es contrario, lo que está diciendo el compañero, hay artículos que son flagrantemente contrarios a los tratados, hay que cambiarlos. Si los dejamos ahí, cuidado, no, interpretación conforme, según el sapo es la pedrada, eso no me gusta, por la discrecionalidad que está dando un sistema judicial con tantos agujeros y con tantas corrupciones, perdón. Bueno, vamos a otra cosa.